muchas gracias. Vamos a iniciar esta tercera reunión de trabajo. Estamos grabando para fines documentales y solamente haré breve mención para registro de las personas que ahora nos encontramos en esta tercera sesión de trabajo del Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto. Está con nosotros Rafael Valenzuela, Gisela, Mariana Sendejas y Raúl Cázares. De este lado del Info Estado Abierto está la comisionada María del Carmen Apolina, Sole Rodrigo, Daniel Cervantes y aquí una facilitadora. Bueno, pues iniciamos. Adelante, comisionada. Sí, muchas gracias por estar justo en esta sesión del Consejo, nuevamente la generosidad de su tiempo. Nos interesa mucho hacer sobre todo la presentación y trabajar sobre un tema bien concreto, que es justo sobre el decálogo de reconstrucción abierta. Les haremos una breve presentación y luego pues esperamos tomar varias notas por parte de ustedes, sobre todo para poder implementarlo. Entonces, este sería justo el orden del día sugerido. Por supuesto, ver si ustedes tienen algún tipo de anexo que quisieran tomar o sugerir. Estamos aquí atentas. Mi parte ninguno. Adelante. Bien, muchas gracias. Pues vamos a, como comentaba la comisionada, estos son los objetivos de esta tercera reunión de trabajo. Comisionada, si quiere dar lectura o los podemos como no solo decir en breve. El primero era ya el que comentaba, darles a conocer cuál es este decálogo que queremos trabajar con ustedes, pero para ello pues queremos presentarles unos antecedentes de esta como actividad que hicimos durante la pandemia y con ello presentarles cómo queremos implementar esta nueva actividad con este decálogo este año y quisiéramos involucrarles a ustedes en distintos momentos. Ahorita entrará en la primera fase, que es para pues replicarlo, para ser actores de difusión, replicadores y también así identificar canales y otros tipos de actores que puedan ser estratégicos para su impacto. Sí, muchas gracias, Zule. Pues para nosotras, les comentaba, prácticamente ya este 2023 va a ser el 5º año que trabajemos en esta materia de reconstrucción abierta. Y justo la lógica es cómo podemos tener los elementos a través de la apertura, de reconstruirnos, de regenerarnos. Todo inició pues justo hace en 2019 con el primer coloquio de reconstrucción abierta y también generamos concretamente durante la pandemia un decálogo similar al que les vamos a presentar de reconstrucción abierta enfocado a apertura en COVID-19. Esto nos derivó justo de cómo tomamos distintas decisiones y tenemos facilitación de la información que se requiere en condiciones de emergencia, de cuando se vive algún tipo de riesgos. Esa es la lógica como genérica por parte de reconstrucción y va vinculado también, por supuesto, a la pandemia porque hemos ido justo pensando cómo podemos ir bajando a la acción estos estándares y esta exigibilidad por parte de la sociedad, de tal manera que justo fuimos articulando un decálogo a través de llamar a los compromisos, de articular una caja de herramientas que permitiera justo poder implementar, detonar o bien observar acciones públicas o hacer un llamado a lo que se requiere. De tal manera que en su momento hicimos la presentación de este decálogo de apertura y anticorrupción en COVID
Y también se suscribió desde academia, sociedad civil, distintas comunidades, tanto de transparencia como de anticorrupción. Y este decálogo tuvo varias fases de implementación. Por un lado, adoptar un compromiso de qué se quería, cómo se quería utilizar este decálogo, ¿no? A través de una acción, a través de observar, a través de exigir. Y la verdad es que nos percatamos con muy buenos resultados que había pues siempre respuestas o digamos interés para poder detonar este tipo de compromisos y adoptarlos. De tal manera que sobre todo lo que se buscaba también con esto es generar un impacto, una mejora, un cambio al momento de que se utilizaba este decálogo. Y en la primera fase de adopción se registraron 70 acciones que se realizaron por cerca de 60 tipos de actores en 15 entidades federativas y también en el ámbito internacional. Llegamos a la adopción de este decálogo de apertura en COVID con Lima, Perú, de tal manera que cada actor hizo la adopción del decálogo en la medida de sus posibilidades, de sus cuestiones y de también la articulación que tuviera con distintos personajes o bien instituciones públicas, de tal manera que nosotras desde el equipo Estado Abierto adoptamos dar seguimiento a cómo se utilizaban los recursos sobre programas y acciones detonados por COVID. Y eso produjo pues 17 informes periódicos, el último de ellos presentado justo en el mes de febrero, donde damos cuenta de cómo se utilizaron los recursos, con qué rendición de cuentas, con qué tanta transparencia o qué es lo que hace falta en el manejo de recursos presupuestales en la pandemia. De tal manera que, bueno, estaríamos justo entrando, esto es el antecedente de cómo fuimos implementando, quiénes o una numeraria de qué tipo de actores lo adoptaron y qué se consiguió. De hecho, por ahí tenemos también distintos reportes donde ubicábamos las materias muy diferenciadas, ¿no? Desde comunidades en lengua indígena que adoptaron medidas para prevenir y para reaccionar durante la pandemia, en fin, hasta comunidades digamos, el antecedente de cómo llegamos en 2022 a articular en co-creación con distintos actores también de diversas comunidades, desde construcción de paz, justicia restaurativa, transparencia, aperturistas, para articular del decálogo de reconstrucción abierta. De tal manera aquí, pues el equipo de Estado Abierto en el Zoom de esta sesión, vamos a compartir en el chat, tanto para que lo tengan ustedes en el WhatsApp del Consejo, los diversos materiales que hasta ahora les he compartido. Y por otro lado, como les digo, el decálogo, ahora sí enfocándonos a reconstrucción abierta, que es la materia que nos llama ahora, se construyó como parte del cuarto coloquio por una reconstrucción abierta mundial que se enfocó a la resiliencia y a la democracia. Y la pregunta que teníamos detrás era cómo podemos, a través de las herramientas democráticas, aprovechar la participación, por supuesto, de la sociedad, generar resiliencia, pero sobre todo para contribuir en co-creación en distintos ámbitos y reconstruirnos de una manera mucho más integral, con lenguajes diversos, con comunidades que ya tuvieran distintas experiencias, tanto de manejos de conflictos como de construcción de paz y de transparencia y acceso a la información. Es así que el 3 de octubre nos reunimos con este motivo y durante el coloquio se articularon con preguntas que detonaban cada uno de los puntos del decálogo, de estos 10 puntos
y las personas que participaron aportaban justo su idea base para incorporarla a este decálogo, y al final nos juntamos para poder darle una versión final de con qué nos sentíamos conformes, en fin, de lo que se contenía en este decálogo. De tal manera que aquí lo que nos interesaba también, pues es reconstruirnos, pero insistir en la protección también de los sistemas democráticos, de los contrapesos, de la pluralidad y también de la asertividad de cómo bajar eso a comunidades que más lo requirieran, con mayor vulnerabilidad. Es así que también en este coloquio ustedes van a poder descargar la memoria que realizamos, también en memoria gráfica, buscando aprovechar sobre todo el lenguaje sencillo, porque estamos ciertas que todas las agendas prácticamente de especialización pueden ser muy complejas, si bien esa complejidad tiene que conservarse en la articulación de políticas públicas, de legalidad en el actuar, en fin. Sin embargo, cuando nos acercamos justo a la sociedad, es lo que tenemos que contar justo con esta asertividad, esta puntualidad, esta vinculación, y de ahí que el tener esta memoria gráfica de lo que ahí se expuso y se co-creó es para nosotras indispensable y nos encantaría justo llegarlo a presentar en algún momento durante este año. Así que bueno, por ahí si ustedes tuvieran justo una forma de presentarlo, algún tipo de foro, comunidad, en fin, nos encantaría porque lo que buscamos es justo ir permeando, ¿no? Y eran varias preguntas base, ahorita las están viendo en pantalla. ¿Qué elementos requerimos para aprovechar, ganar el espacio cívico para la participación? ¿Cómo podemos a través de palabras clave tener justo este tipo de reacción y de acercamiento? O sea, se hablaba mucho de la generosidad, de la comunidad, de la fortaleza, de la empatía, por supuesto de la libertad. El diálogo era una palabra que también estaba constante en todas y cada una, no solo de las participaciones, sino también de lo que las personas requieren cuando viven circunstancias y vivimos circunstancias de emergencia. Esta parte de cohesión social, de sanación, es algo que implica también el cómo nos reconstruimos, el cómo nos regeneramos desde una integralidad. De respeto sobre todo pues a la parte de derechos humanos, recordando que la salud desde la mental hasta la física es parte de los derechos a los que tenemos o tendríamos que tener garantizados inclusive en estas circunstancias de emergencia. Y lo que también se hablaba en este coloquio, y ahí termino justo con mi intervención para escucharles, es que ¿cómo podemos impulsar la apertura, generar otro estándar de interlocución con la sociedad, tener mucho mayor puntualidad en las comunidades y en la regeneración de las personas, sobre todo para que los contextos de emergencias, de riesgos, no sea pretexto para que avance las autocracias, como hemos visto lamentablemente a lo largo de estos ya 3 años de pandemia? A nivel mundial, por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos? Esa es la gran pregunta que tenemos y que nos reunió en este coloquio del 2022 y lo que atañe al decálogo de reconstrucción abierta, porque nos interesa mucho llegar a generar justo pues acciones, ir permeando estas narrativas de utilidad pública, de responsabilidad, de defensa de derechos humanos y también, por supuesto, de asertividad. Insistiré en tener siempre presente el qué necesita la sociedad, los grupos, las comunidades, las personas, y que en esa medida la apertura tenga un efecto y un efecto transformativo, sobre todo de mejora cuando se aplica. Entonces, eso es el objetivo de este decálogo. Ya les dejaremos, por supuesto, les alcanzamos los materiales por correo y por WhatsApp, en fin. Entonces, nos encantaría escucharles para ver cómo podemos ir
permeando justo este requerimiento del decálogo para poder ver cómo se implementa, ¿no? O sea, tenemos pensado en 3 etapas, que por acá le pasaría el uso de la voz Zule. Antes te escuchamos, Gisela. Adelante. Gracias, bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Felicitaciones, lo estuve mirando, sé que lo habían mandado el viernes y traté de hojearlo antes de la reunión. Ahora, yo tengo una duda, creo que María del Carmen vos lo ibas a exponer en un ratito, las 3 etapas de implementación de este decálogo. Por lo que veo que la primera etapa, que abarca desde abril a agosto, es la implementación o la adopción del decálogo por parte de organismos o instituciones. Y después tenemos una etapa de monitoreo para ver las acciones implementadas. Para mí, en mi opinión, la implementación debería ir acompañada de acciones y ser más extensa la primera etapa, en mi opinión. Por ahí desconozco, porque no tengo más material que esto que estoy leyendo ahora. La primera etapa para mí debería ir acompañado de acciones para lograr la implementación de los 10 puntos que tiene ese decálogo. Obviamente que algunas de esas acciones van a ser como más instantáneas, la adopción, o acciones más sencillas. Otras van a requerir de compromiso de otros actores que en este momento quizás no están ni enterados de que esto existe. Y después sí, el monitoreo, para mí, el monitoreo de las acciones, ahí sí conservaría ese plazo, pero las acciones tendrían que estar en la primera etapa, porque si no quedan como una expresión de deseo, en mi humilde opinión, como que no veo de qué forma en los primeros meses de la etapa 1 vamos a poder adoptar el decálogo, más allá de la suscripción o el compromiso que cada organismo lo haga, si no tengo una acción concreta para decir, bueno, este punto, el punto 5 del decálogo, por decir un X, nosotros como organismos nos proponemos hacer estas 2 acciones para cumplirlo. Genial, bueno, y en la segunda etapa, ahí les cuento qué porcentaje de cumplimiento o qué otras cosas pudimos implementar para alcanzar cada vez cumplir más puntos del decálogo. No sé si fui clara con mi duda. Sí, súper clara. Muchas gracias, Gisela. Sin duda alguna, y creo que igual y aquí completaremos, si les parece bien, porque justo la adopción va de la mano con la liberación de un cuestionario y de el acompañamiento una a una de quien quiera adoptar o implementar justo el decálogo, y decirles cómo, y entonces ir atajando. Entonces sí, porque justo es indispensable, si no sería como llamadas a misa. Sin duda alguna, aquí, si me permiten, igual y sí, nos faltó, y muchas gracias por completarnos esta parte para justo visibilizarlo. Perdón, pido disculpas, yo no, puse que me estaba adelantando. Al contrario, no, pues sobre todo porque es que nos pasa, ¿no? Que uno cuando está trabajando todo el tiempo se nos hace obvio y nos saltamos como 10 pasos que era necesario justo compartir. Entonces, muchas gracias, Gisela. Zule, adelante si quieres exponer esta parte, porfis. Gracias. Sí, claro. Pues me iré como muy brevemente y de ahí iremos tomando nota de lo que nos van comentando. Y bueno, nada más quisiera justo recalcar que, pues eso, la reunión es para que nos retroalimenten, nos reguíen, nos redirijan, y nosotros vamos afinando antes de salir como pues, ya así en público, pues tener como bien fortalecido. Muchas gracias, Gisela. Como mencionaba la comisionada, pues tenemos como la intención de detonar esta campaña de implementación del decálogo en 3 etapas. Es un poco retomando el ejercicio anterior que comentaba del decálogo de COVID. En la primera, que es esta que ha hecho mención Gisela, de la etapa 1, que es la adopción del decálogo de una reconstrucción abierta, es justamente una etapa de el llamado a la acción, ¿no? El llamado a la acción la entendemos
por dos vías. Uno, sí dar a conocer qué es este decálogo, qué implica, qué hay en cada punto, qué cosa como institución, organización, sociedad civil, persona o academia, no sé, o sea, es amplio la gama de actores, ya has implementado o estás por implementar y que cabe justo en estos cuadritos del decálogo que puedes suscribir. Y que no nada más sea la suscripción, sino que a veces entendemos quizás no te da para, porque luego justo la discusión era, es un compromiso, es una actividad, es un proyecto, iniciativa, pero también la parte de difusión, creo que por sí mismo convertirnos en replicadoras o difusores o buscar estos espacios de presentación, creo que ya también estamos contribuyendo a implementar o esta parte de la primera etapa. Bueno, aquí justo está lo que estaba explicando. Más permítanme porque ya. Y es esto, invitar a los actores tanto nacionales, que pues aquí, al menos a nivel local, pues tenemos identificados bien, a nivel nacional, ahí vamos. Esta es la parte buena de esta conformación del decálogo, que son integrantes del decálogo, perdón, de este consejo, que son actores nacionales o internacionales, justo para poder también replicar en otras, pues en otras latitudes, para dar a conocer el decálogo, adoptarlo y registrar alguna de estas acciones que contribuyan a uno o más puntos del decálogo. Y también invitar a organizaciones e instituciones que le inscriban, que al final formarán parte de este mapeo de buenas prácticas y que pues nos estará dando para reportar en una segunda etapa que se registraron, las iniciativas, de dónde vienen, irlas incluso como catalogando por actores, por actividad, por ámbito, por tema, no sé, ya cuando caiga, ahí se diseña otra metodología para identificar estas buenas prácticas e irlas presentando. Aquí nada más me gustaría acotar que en la primera etapa se tiene pues prevista con estas fechas porque hacia, ¿qué será? A septiembre quedamos, tenemos el quinto coloquio por una reconstrucción abierta, sería ya el quinto año consecutivo que hacemos esta actividad y nos gustaría aprovechar ese espacio, esa visibilidad que tendremos para presentar, hacer como un corte de caja y presentar como qué actividades ya tenemos registradas antes de concluirla, ¿no? Esta es la segunda etapa, ya estaremos conociendo qué necesidades hay detectadas, qué tipo de acciones y sus respectivos avances. Hacia una tercera etapa que ya está prevista para el siguiente año, ya es sistematizar toda esta información con el objetivo de identificar la utilidad y los beneficios alcanzados. Aquí ya estaríamos hablando de pues, qué tan útil una especie de evaluación de lo que se adoptó, de lo que se implementó. Estaremos elaborando pues un reporte informe y buscamos que los actores involucrados tengan la posibilidad de conectar entre sí a través de diversos espacios de encuentro e intercambio impulsados en colectivo y en manera multiactor y multinivel. Bueno, eso sería como a grandes rasgos lo que trabajamos, lo que bosquejamos y que quisiéramos tener pues su retroalimentación, comentario y justo pues siéntanse en confianza de hacernos cualquier comentario que justo queremos pues retomarlos para insertarlos en este como mapeo. Gracias, Zule. Aquí, pues comentar, trajimos justo unas preguntas detonadoras que realizamos en el equipo con la idea de poder, pues eso, recoger las aportaciones que ustedes tengan. Nos gustaría, por un lado, justo comentar, la primera es cómo difundir el decálogo de reconstrucción abierta. ¿Qué actores estratégicos conocen que cuenten con experiencia en el ámbito de puntos que abarca este decálogo? ¿Qué canales o espacios de comunicación pudiéramos utilizar para difundir el decálogo y promover la adopción de reconstrucción abierta prácticamente en cualquier ámbito? Nos gustaría concentrarnos en estos tres preguntas y
Nosotros habíamos pensado en una articulación de 2 rondas, de 3 minutos, 3, 2 minutos, quizá la segunda, conforme a lo que ustedes, claro, quisieran aportar. Así que la verdad es que nos hace como pensamos que es un gran reto poder como sacar de las burbujas, ¿no? De distintas áreas de aperturistas, si se trabaja con justicia abierta, con gobierno abierto, con gobernanza ante riesgos, o sea, salir como de las distintas burbujas y poder justo generar y tejer comunidad, pero también con pues un trabajo muy concreto y acciones medibles. Así que les pasamos el uso de la voz acá a nuestro brillante consejo. Quien quiera aprovechar, por supuesto, tomamos nota aquí. Adelante, Gisela, luego Rafa. Gracias. En mi caso particular, nosotros acá en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires tenemos un área específica que se vincula, que trabaja justicia abierta. No es algo a lo que yo me dedique, por eso desconozco cuáles son los actores esenciales o que estén vinculados. Nosotros estamos en lenguaje claro, pero sí, si me permiten, voy a consultarlos a ver si me pueden dar alguna información que sea importante para compartir con ustedes en cuanto a qué actores de la sociedad civil o del ámbito público también, por lo menos en nuestra jurisdicción, podrían estar interesados, que yo creo que los hay, por supuesto, pero no me animo a decir algo y que no sea lo correcto. Y si quieren se los puedo compartir en estos días por el WhatsApp, pero me parece muy interesante que se logre la mayor cantidad de suscripciones posibles, porque por lo que he leído, por lo menos nosotros como Consejo de la Magistratura, de los 10 puntos, hay 4 o 5 que seguramente tenemos buenas prácticas o el compromiso de trabajar alguno de esos puntos, con lo cual en algún momento estaríamos en condiciones de hacer una buena práctica, o de compartir una buena práctica, o de construirla. Así que me comprometo a consultar con las otras áreas que se vinculan más a justicia abierta y compartir con ustedes en los próximos días la información. Buenísimo, muchas gracias, Gisela. Sí, sin duda alguna, y seguro es que en el camino conforme vamos leyendo y articulando o presentando esto con otros grupos y personas, se van como ocurriendo más, ¿no? O no sé, más ideas. Así que muchísimas gracias, Gisela. Te escuchamos, Rafa, adelante. Perdóname, Gracias. pero acabo de incorporarme. Acabo de llegar de trabajar. Si no os importa, estoy ahora mismo de oyente, ¿vale? Que vengo de salir esta mañana hace 8 horas y he estado en el campo trabajando en desarrollo rural. Me incorporo después y una aportación. Disculpad. Sí, sí, muchas gracias y bienvenido, Rafa. Habíamos visto, ay, perdón, la patrulla que está de fondo. Habíamos comentado, sí, pues qué bueno y agradecer tu incorporación ya a la sesión del consejo. Habíamos por acá, te escuchamos, Rafa Valenzuela, es que no especifiqué usted, disculpe, ya estaba comprometiendo. Rafa Valenzuela, hacemos todo oídos para. Gracias, nada más. Creo importante recuperar la evaluación que tuvieron en caso de existir, de la implementación de estas acciones. Por ahí vi que eran 34 en Ciudad de México y e incluso una internacional en Lima. Creo que son acciones en el ámbito del COVID, en otro, digamos, quizás es otro tema, pero la experiencia de implementación puede ser muy útil para el decálogo de reconstrucción abierta y poder así
mejorar la estrategia de implementación o bien reproducirla identificando algunas limitaciones que pudieron haber existido. Entonces, más que nada es una pregunta si existió alguna evaluación o alguna revisión que recupere esa experiencia de implementación de esto que nos mostraron al inicio. Sí, muchas gracias, Rafa Valenzuela, por tus comentarios. Sí, fíjense que inclusive hicimos justo la presentación de uno de los reportes que por acá les vamos a proporcionar, justo donde quienes fueron articulando compromisos del decálogo de apertura en COVID compartieron cómo es que realizaron su implementación. Esa se debió de haber presentado, me parece, en el 2021, si no mal recuerdo, equipo estado abierto, porque por ahí justo participaron Lima, entre otros, o sea, Lima, de Sinaloa, en fin, sí participó una buena comunidad en este reporte, porque, digamos, parte de lo que las medidas, y me parece que cualquier política pública, acción, es irlas midiendo, valorando hasta dónde nos alcanzó los resultados, qué retos nos dio y tener esta retroalimentación de aprendizajes. Entonces sí, la tenemos por acá y la proporcionaremos. De hecho, parte de lo que también estamos en valoración y quizá acá haríamos ese ajuste, porque lo que nos ocurrió es que al principio nos llevó un tiempo para poder socializar el decálogo de apertura en COVID. Por supuesto, porque lo fuimos activando en el camino, o sea, no era un método que tuviéramos de origen, y creo que la pandemia justo lo que nos enfrentó fue a poder reaccionar, articularnos de manera más eficiente, y tuvimos varios aprendizajes en el camino, de tal manera que para el decálogo de apertura de reconstrucción abierta en este caso, inclusive quizá pudiéramos llevar la etapa de adopción, de implementación extendido, ¿no? No sé, habría que ver, justo en la medida en que podamos ir permeando y socializando, y para eso pues sí nos interesa muchísimo aprovecharles en sus canales de experiencia profesional para poder sobre todo rescatar una de las preguntas, ¿no? que les hacíamos es qué canales o espacios de comunicación podemos utilizar para difundir este decálogo y proponer, promover la adopción, porque pues eso, en la medida en que vayamos permeando más comunidades, creo que vamos a ser mucho más eficientes. A veces, y a mí me gusta sobre todo en este tema de cuando vivimos emergencias y circunstancias de riesgos, es que nadie estamos expensas, ¿no? O sea, hay guerras, hay pandemias, hay sismos, inundaciones, en fin. Y creo que ese es el gran reto de gobernanza en riesgos, en generar y aprovechar la inteligencia colectiva, así que entre mayor podamos ir permeando, porque cualquiera podamos estar, digo, ojalá y no, ¿verdad? Pero pues, toda la parte de deterioro ambiental, pues es una realidad, de tal manera que en alguna medida siempre tenemos nos vemos enfrentadas a vivir y reaccionar una circunstancia de riesgo, ¿no? Entonces, aquí preguntaría, también por acá está Mariana, Raúl, ¿qué nos pudieran recomendar en este camino de difundir el decálogo? Hola, buenos días. Pues yo, naturalmente, estando involucrada en el ámbito académico, en el ámbito universitario, creo que sería importante, ¿no? Como analizar la forma de acercarse sobre todo a las asociaciones de alumnos, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados también a acercarnos a los grandes académicos y a los claustros de profesores, y creo que el secreto está justamente en que para que llegue justamente a nuestras juventudes,
acercarnos a las asociaciones de alumnos justamente para hacer este tipo de difusión. Eso es lo que a mí se me ocurre que sería buena idea. Sí, muchas gracias, Mariana. Esto que dices es fundamental, porque también lo que queremos es permear e involucrar a otras generaciones. Entonces, sí, por supuesto lo anotamos. Gracias. Y Raúl, seguramente con tu experiencia ahora, después de haber presidido el CPC, también pues felicitarte por los logros, por tu informe, en fin, por el compromiso de esta agenda ya después de un ratito. Muchas felicidades y también pues escucharte. Gracias, Mari Carmen, y a todas y todos por el espacio. Acabo de poner una pregunta que tengo todavía dudas de cuál sería si nos pudieran detallar más, cuál será el mecanismo de adhesión al decálogo. No me quedó muy claro. Y la otra, Mari Carmen, o sea, todavía yo veo como como un hueco en el tema de generación de capacidades, porque todavía creo que algunas comunidades o colectivos o colectivas están como limitadas en poder implementar un decálogo de esta naturaleza. Digo, Linfo Ciudad de México y tú y tu equipo claramente, y otros estados quizá lo tengan como más claro, pero todavía creo que hay mucho retraso o atraso en como entender por dónde va el tema de la apertura institucional, ¿no? Y sobre todo creo que podría complementarse muy bien quizá con alguna herramienta para generar capacidades en relación a la apertura, ¿no? Y en este tipo de eventos como fue el COVID, ¿no? La pandemia y el terremoto y otros em, eventos que no estamos ajenos ninguno en que nos pueda ocurrir, ¿no? Dependiendo la localización, pero creo que quizá valdría la pena considerar ahí alguna herramienta de capacitación para poder como dar un poco más de, de visión, ¿no? De claridad a algunas personas que todavía a lo mejor no tienen tan familiar, ¿no? El concepto. Quizá, a lo mejor yo eso sería lo que podría mencionar, y de verdad te agradezco muchísimo, gracias por el espacio. Pues sí, hace una semana justo presenté mi informe del sistema anticorrupción y bueno, seguiremos en estos terrenos de estado abierto y tratando de sumar, ¿no? Con ustedes. Gracias, colegas. Buenos días. Gracias, Raúl. Pues sí, preguntas súper importantes las que realizas, porque por un lado, ¿cómo detonamos la adopción y el impulso del decálogo a través de los medios que nos estén al alcance? En la pandemia lo hicimos más que nada sobre redes sociales. En este caso, para tener mayor diversidad y amplitud, nos interesa mucho tener este decálogo de reconstrucción abierta incluso en otras formas alternativas, no necesariamente con exclusividad en redes sociales, sino también, justo como comentaba Mariana, acercarlo a comunidades de estudiantes, como comentabas, Gisela, a otras instituciones y preguntar. Y me parece que aquí haremos sí la detonación, claro, por las redes sociales, por la factibilidad, y lo pondremos en un cuestionario que esté abierto. Y regularmente ese cuestionario lo que hacemos es poner nuestros datos de contacto y darle seguimiento. Ahí sí es un trabajo artesanal del equipo de estado abierto, porque es como podamos llegar a facilitar justo las acciones de la implementación del decálogo. Y aquí me gustaría retomar igual y ver un par de ejemplos de qué es el decálogo de reconstrucción abierta, cuál es el llamado, porque en la medida que lo comentabas también, Raúl, de cuáles son las capacidades para poder hacer la implementación de un decálogo. E incluso durante la pandemia nosotras hacíamos el llamado a que cualquier persona lo pudiera llegar a adoptar. Inclusive hubo estudiantes de doctorado
bueno, de posgrado, que implementaron justo observar alguna de los puntos del decálogo de apertura en COVID. De tal manera que la idea es, uno, facilitar que cualquier persona pueda implementarlo desde la medida de sus capacidades, llámese persona, institución pública, institución privada, comunidad, organización, en fin, activista, porque nos parece que aquí el gran plus de tener algo que activar es justo contribuir a cultura de apertura, ¿no? A cultura de participación, a cultura de transparencia, apropiándonos una narrativa, ¿no? Entonces, el primer punto del decálogo de reconstrucción abierta, quizá hay varias cosas que son muy genéricas, pero siempre está el llamado de hay que poner en el centro a las personas de las políticas públicas. No suena, o sea, suena un poco obvio, sin embargo, a lo largo del análisis de políticas públicas vemos que muchas veces las personas y las comunidades están completamente alejadas y por tanto son poco eficientes las políticas que se generan, ¿no? Y sobre todo, aquí lo que yo subrayaría en la tercera línea del primer punto, la palabra consensos, porque lo que se busca con consensuar, con co-crear, es incorporar justo a las personas en la construcción de soluciones públicas, ¿no? También el punto 3, por ejemplo, garantizar los mínimos derechos de comunidades frente a las crisis civilizatorias, fomentar el respeto hacia otras alternativas de vida y promover el sentido de solidaridad. O sea, sí estamos hablando de poder construir, insisto, en la medida del alcance que tengamos, este tipo de redes y sobre todo que haya una coordinación para empujar un motivo común, ¿no? Una solución conjunta. Entonces, rescatar que este decálogo pues sí fue un logro y también en eso tiene su reto de implementación porque articula narrativas de la comunidad que construye paz, de la comunidad que también trabaja con conflictos para generar soluciones públicas, también de transparencia y de acceso a la información, de apertura. Y aquí enfatizaré algo que no necesariamente es obvio, que es que se busca en la medida y a lo largo de los 10 puntos completos, que la reacción pública y la interacción con la sociedad se pueda construir paz positiva, que es la que se articula con la convicción, con el respeto, con la integración, con la pluralidad y sobre todo con la garantía de derechos humanos, la que no es impuesta y la que realmente permea y adapta la narrativa de las personas, ¿no? Entonces, pues eso es parte de lo que tiene este decálogo y no sé si quisieran comentar algo adicional, consejo para tomarles nota de lo que ustedes nos quieran completar. Sobre todo creo que esta parte de cómo difundimos este decálogo de reconstrucción, pues va a ser también un reto, ¿no? Yo no tendría nada que agregar. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Mi tocayo quiere hacer uso de la voz. Ahora sí, hola. Nada. Gracias, Rafa. Adelante, Rafael. Buenas tardes. Mira, ahora que estabas hablando un poco de difusión, es interesante, ahora lo voy a dejar por el chat, dos iniciativas en España que están teniendo relativo éxito. Uno es un laboratorio de innovación muy digital que se llama AzLab, que lidera el ministerio, en este caso el Foro de Gobierno Abierto, que nació como una comunidad de prácticas sobre participación ciudadana,
que puede ser un motivo también, es decir, generar esa colaboración alrededor del decálogo, gente que esté haciendo todo o parte del decálogo y que se pueda sentir identificado y que pueda unirse para ver cómo lo están haciendo ellos. Y sobre comunidad, de manera más sencilla que AzLab, porque AzLab es más grande, también en clave de participación, lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid liderando una estrategia que le ha llamado de Participatory Group, donde ponen en común buenas prácticas que tengan que ver con participación ciudadana y la genera, y ahí el liderazgo lo tiene el Ayuntamiento de Madrid en una comunidad además iberoamericana. Ahora lo voy a dejar los dos enlaces. Pueden ser un ejemplo de ese decálogo para atraer a otros que hayan hecho cosas parecidas y poner en común y un punto de partida a nivel de difusión. Ahora lo dejo. Muchas gracias, Rafa. Igual también con lo que comentaba Raúl de cómo generar capacidades, nosotros tenemos un boletín de estado abierto que lo retomamos sobre todo el primer año y bueno, lo retomamos hace algunos meses ya y nos interesa mucho también aprovechar y visibilizar distintas voces de tal manera que justo a través quizá de un texto tuyo, Raúl, y claro, del consejo, nos encantaría, por supuesto, para poder ir hablando de estos retos. Y no solamente, porque creo que todas las comunidades es como el mismo, pues sí, el mismo reto que se tiene de cómo incentivamos la participación, cómo tenemos la adecuada capacitación también para fortalecer y aprovechar y permear y, o sea, sobre todo contagiar estas capacidades que se tienen, ¿no? Entonces, por acá lo dejo para sobre todo ir pensando en qué materiales podemos ir realizando para abonar en estas capacidades. Rafa Valenzuela, adelante. Gracias. Básicamente estoy reflexionando sobre las estrategias de difusión y comunicación. Me parece que podemos trabajar en un frente de difusión amplia, masiva, y por otro lado, en una comunicación focalizada en actores estratégicos que logremos identificar a efecto de poder tener una comunidad, un núcleo básico digamos, de actores, de grupos, de asociaciones, que sabemos que por su vocación podrían atender puntos específicos del decálogo. Y por otro lado, de manera masiva, para darlo a conocer lo más amplio y local, nacional o internacionalmente. Entonces, pienso inclusive en Argentina en la Universidad Católica de Córdoba hay un grupo de profesoras, amigas, colegas académicas que están trabajando el tema de gestión de riesgos y que si se vincula el tema con ellos, pues a lo mejor podríamos tener ahí en el ámbito internacional, además de lo que en Buenos Aires con nuestra colega que intervino hace unos momentos, pues creo que por aquí estaba Gisela. Creo que podríamos de alguna manera generar vínculos gubernamentales, académicos y sociedad civil en Argentina y México de entrada, ¿no? Entonces, ya podríamos pensar en dos países. Está España, a lo mejor Rafael Ayala, mi tocayo, pudiera establecer un vínculo directo para difundir el decálogo y ver si existe algún punto de encuentro de interés. Podríamos armar, digamos, una estrategia por esa ruta que no quede tampoco muy suelto en lo masivo o en a ver quién se interesa, sino un poco provocar la participación, inducir, invitar. Por ahí sugiero yo una ruta, pues para comentarla, ¿no? Y compartir. Hombre, ahora, si la propuesta tuya puede ser muy interesante, porque si
podemos generar de cada punto del decálogo algún tipo de material, sea paper, sea un webinar, sea alguna entrevista, sea alguna buena práctica que tengamos en otro sitio y poder comparar y hablar con lo que se ha hecho en nuestro caso, pues está generando muchas sinergias y también impactos positivos en comunicación. Entonces, a lo mejor habría que coger punto a punto del decálogo y buscar algún amigo, alguien que tenga relación porque ha hecho un estudio, porque ha hecho lo ha hecho en otro sitio, porque ha hecho una investigación, ha presentado una tesis o forma parte de su estrategia de gobierno abierta de gobierno también, ¿no? Ay, perdón, yo levanté aquí la mano. Sí, muchas gracias. Yo igual nada más para complementar lo que han comentado, en este momento ambos Rafas, y retomando un poco la práctica de COVID, cuando empezamos a hacer el monitoreo y identificar las prácticas y cómo las fuimos como aterrizando, pues iba desde la implementación de micrositios, desde el seguimiento o metodologías para ver cómo se estaba gastando un presupuesto. Entonces las fuimos justamente catalogando. Creo que esto ya, y ahora con esta experiencia y con lo que comentan, pues podemos también de un lado, desde un inicio más bien, empezarlas a detonar de esa manera y que no solamente se reducen a, o sea, pensando un poco en como las capacidades, como algo muy grande. O sea, yo iniciaba en la reunión diciendo que puede ser desde la difusión, desde ser replicadores. Ustedes ahora como personas consejeras de este espacio pueden ser una especie de embajadores, no sé, algo así del decálogo en sus ámbitos, en sus regiones. Creo que eso también ayudaría muchísimo. Y me gustó mucho algo que dijo Rafa Valenzuela sobre como frente de difusión o algo así, porque creo que hay en esa sinergia o en esa, cuando muchas y muchos nos vemos como identificados, pues le entras y te apropias. Y creo que también este tipo de iniciativas, cuando tú te apropias de ellas, tienen como mayor replicabilidad porque no las ves ajenas, ¿no? A lo que ya haces o a quienes están cerca de ti que ya hacen. Entonces, pues sí, justo el objetivo era, creo que lo alcanzamos, yo diría que lo alcanzamos porque era identificar estas como si son embajadores regionales o internacionales, si hacemos un frente, si escribimos incluso para empezar también como esta parte didáctica de hablar qué es, qué implica, de qué va, ¿no? Con estos elementos del lenguaje sencillo, porque pues claro, no es un tema como muy, o sea, es un tema muy, no sé, no quisiera decirlo ambiguo, pero sí es un tema un poco, eh, pues complejo, ¿no? De entender, porque pues con qué te identificas, ¿no? Nada más comparto para no extenderme muchísimo, porque ya estamos por cerrar, de cómo fuimos aterrizando esto, de qué entendíamos cada persona del equipo. Fue un ejercicio primero interno, ¿no? ¿Qué entiendes tú por resiliencia? O no tanto qué entiendes, sino tú qué piensas cuando te dicen resiliencia. ¿Qué piensas cuando te dicen reconstrucción? Entonces nos vimos en la gama de cosas que cada quien pensaba y somos un mismo equipo que trabaja una misma agenda en un mismo lugar, de lo amplio que era. Entonces, bueno, nada más quería retomar eso y no sé, comisionada, si quisiera cerrar con algunas cosas o alguien tenga más algún comentario, ya solamente les pediría unos 5 minutos de su tiempo y si no, para que Dani pueda como cerrar con los puntos que se fueron tocando en esta reunión. Gracias. Sí, ya se nos fue rápido el tiempo. Creo que una de de los grandes retos es cómo hacemos accionable esto, pero también insistiré, o sea, nos da las condiciones propicias para hablar y para tejernos y para aprovecharnos, sobre todo en inteligencia colectiva. Y me gustó esta parte de embajadoras que refería Zule, porque creo que eso nos da un sentido de apropiarnos de una temática que, si bien insistiré, todas la padecemos algún riesgo. Sin embargo, si lo sumamos con aprovechemos para generar apertura, para que las respuestas sean con condiciones y con un estándar completamente distinto como desde un sistema democrático se requiere,
creo que eso es algo fundamental. Entonces, si nos permiten, vamos justo a retomar lo que nos han comentado todas y todos, para, sobre todo antes de la siguiente sesión, poder tener sobre todo este contacto con cada una de ustedes y ver cómo lo vamos bajando, ¿no? Porque, insisto, creo que sí, o sea, ya dejamos abierto este tema y pues creo que se nos van a ir ocurriendo mucho más cosas. Ya por lo menos, como comentaba Rafa Valenzuela, ya tenemos 3 países, ¿no? Gisela, también Rafa Ayala y sin duda Mariana, igual acá seguimos tejiendo, sumando. Así que Daniel Rosa, adelante con el resumen. Sí, con gusto. Pues precisamente hago un recuento de las propuestas, comentarios vertidos, sobre todo en esta fase de retroalimentación, para no ser repetitivo. Antes, Gisela había preguntado sobre la implementación del decálogo. Si la implementación debería ir acompañada de acciones o si debería de ser más extensa la primera etapa para lograr la implementación de algunos de los puntos. Y sugería precisamente acciones concretas para cumplir algunos de los puntos en el decálogo. Me parece que eso no quedó en el aire, sino que sí, y si no es así, también para preguntar, Gisela, que creo que esa parte sí quedó como clara, ¿verdad? En la fase de implementación. Por otro lado, ya en la retroalimentación de esta campaña, también Gisela menciona que desde el Consejo de la Magistratura, por lo menos en 4 puntos, estaría en condiciones de compartir una buena práctica o de construirla. Y también compartir con actores de sociedad civil de Argentina y el área de justicia abierta precisamente de la magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, Rafa Valenzuela propone recuperar la evaluación de la implementación de las acciones de la campaña COVID-19 para identificar no solamente la estrategia de implementación, sino en su caso también identificar algunas limitaciones que pudieran haber existido para el mejor logro de esta campaña. Mariana Cendejas comenta que es importante acercarse a las asociaciones de alumnos y alumnas en el ámbito académico y no solo a personas académicas, precisamente para llegar a las juventudes. Por su parte, Raúl Cázares preguntó sobre el mecanismo de adhesión, cosa que también me parece fue respondida después por la comisionada María del Carmen Nava, y sugiere complementarse con alguna herramienta para que pudiera generar capacidades para dar claridad sobre qué es la apertura en algunas organizaciones o instituciones que esto todavía no permea de la mejor forma. Después, posteriormente, Rafa Ayala nos hizo favor de presentarnos y acercarnos a algunas experiencias desde España, como ASLab y de Participatory Group. Y también se dejó la invitación por parte de la comisionada de participar en el boletín de estado abierto. O sea que vamos a profundizar también y vamos a detallar en los días subsecuentes. Y por último, Rafa Valenzuela propone precisamente aprovechar vínculos académicos entre el gobierno, sociedad civil, en comunidades, por lo pronto, entre España y Argentina, y obviamente en México. Es lo que anoté. Si se me escapó alguna otra cosa, a ver si me ayudan. Pero por ahora creo que es lo que se ha comentado. Pues muchas gracias, comisionada. Si quisiera cerrar con algún punto. Sí, pues agradecerles nuevamente y sobre todo creo que ya se me antojó hacer un coloquio de reconstrucción abierta con diversas sedes, ¿no? ¿Qué tal si lo hacemos? No sé, hay que ver. Siempre ha sido sede Ciudad de México, aunque ha sido un coloquio mundial, pero sería igual interesante irnos a otras comunidades. Así que bueno, lo dejo por acá abierto como una idea al aire, ¿no? Y pues eso, que tengan excelente semana. Muchísimas gracias nuevamente por la generosidad de su tiempo, de sus ideas, y seguiremos tejiendo en la medida de lo posible antes de la siguiente sesión del Consejo.
Chao, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias, que Que estén tengan muy bien. buena semana. Gracias, Gracias. hasta luego. Raúl, Rafa, Gisela, Gracias. Mariana. Gracias, chicos.